En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía tu Espíritu Creador y renueva la paz de la tierra. Oh Dios, que has querido iluminar los corazones de tus hijos con la luz de tu Espíritu, haznos que guiados por tus inspiraciones, obremos siempre rectamente y gocemos de tus consuelos. Por Cristo nuestro Señor. Amén. Cristo Rey nuestro, venga tu reino. María, Virgen prudentísima, Madre de la Iglesia, ruega por nosotros. Ruega por nosotros. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, entonces el esquema de la lección de hoy, una introducción, criterios teológicos y los sentidos de la escritura inspirada. Entonces, la otra vez vimos más que todo el sentido literal. Esto es, vamos a completar con el sentido espiritual. Entonces, estamos aquí. Sí. Introducción, ¿no? Los principios literarios de interpretación de los textos bíblicos no son suficientes para respetar la coherencia de la fe de la Iglesia y de la inspiración de la Sagrada Escritura, y hay que ir más allá e integrarlos a la condescendencia divina que está en la base de la Escritura, en la que Dios adapta su lenguaje a la naturaleza del hombre y a sus modos de expresarse. Entonces, los principios literarios de interpretación no es lo mismo interpretar la Biblia que interpretar a Shakespeare. Por eso, dado que la Sagrada Escritura es inspirada, hay que recurrir a principios teológicos de interpretación tan importantes como los literarios, y sin los cuales la Escritura sería letra muerta. Entonces, nos dice la Iglesia, la Escritura se debe leer e interpretar con el mismo espíritu con el que fue escrita. Debe ser leída en la fe, de la misma manera que ha surgido de la fe y da testimonio de la fe. Entonces, la fe es importantísima, esencial para la lectura de la Biblia. Hay gente que la lee únicamente tratando de cazar errores. Entonces, ahí no hay fe, ahí no hay una lectura que pueda producir un bien. Seguimos por acá. Entonces, el Concilio Vaticano II señala 3 criterios para una interpretación de la Escritura conforme al espíritu que la inspiró y descubrir el verdadero sentido del texto sagrado. Entonces, hay que tener en cuenta el contenido y unidad de la Escritura. No podemos, pues, decir este librito, este pedacito, este versículo es así, sino que hay que buscar ese versículo, ese capítulo, ese libro dentro de la unidad de la Escritura, es un todo. Entonces, es una, en razón de la unidad del designio de Dios, del que Cristo Jesús es el centro y el corazón. Entonces, dentro de la tradición viva de la Iglesia. Entonces, esta tradición viva de la Iglesia es importantísima, porque es nuestra enseñanza a lo largo de todos estos años que el Espíritu Santo ha ido guiando a los apóstoles, luego a sus sucesores, los obispos, el Papa, pues grandes padres de la Iglesia que han ido explicando cada vez más esta escritura para poderla vivir mejor. Entonces, la tradición viva de la Iglesia sigue viva. ¿Ya? Bienvenidas las que van llegando. Estamos viendo hoy el sentido espiritual de las escrituras. Entonces, la tradición viva de la Iglesia cumple una doble función. Por una parte, protege contra las interpretaciones aberrantes y por otra, asegura, ya van un segundito,
la transmisión del dinamismo original del texto. Entonces, la tradición cumple una doble función: proteger contra interpretaciones erradas y asegurar la transmisión del dinamismo original del texto. Entonces, no se puede comprender bien la Biblia si estamos fuera de la comunidad de los creyentes, fuera de esta tradición viva de la iglesia. Y tenemos también la analogía de la fe. Entonces, estamos claros que no puede haber ningún pasaje de la Escritura que pueda tener un sentido contrario a la fe, porque Dios no puede contradecirse a sí mismo. Entonces tenemos que buscar lo que nos llame la atención, algo que parezca que vaya contra la fe. Bueno, ¿qué significa esto? ¿Por qué? ¿Qué significaba cuando fue escrito? ¿Cuál es el sentido literal del momento, de la historia, etcétera, ¿no? Entonces, esta analogía de la fe recomienda servirse de las ayudas para la comprensión que la propia fe nos proporciona, por la conexión que tienen las verdades de la fe entre sí y el conjunto total de la revelación. Es este contexto global en el cual puede determinarse el sentido exacto de los textos bíblicos en toda su plenitud. Entonces, también tenemos, junto con la tradición y las Sagradas Escrituras, el juicio de la iglesia, ¿no? Esto no serían 3 criterios, serían 4, pero estos 3 principios, estos 3 criterios son los básicos, y tradición viva de la iglesia vienen siendo más o menos también lo que aquí nombran como juicio de la iglesia, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que el oficio de interpretar auténticamente la palabra de Dios, escrita o transmitida, ha sido confiado únicamente al magisterio vivo de la iglesia, cuya autoridad se ejerce en el nombre de Jesucristo. Este magisterio evidentemente no está por encima de la palabra de Dios, sino que la sirve enseñando solamente lo que le ha sido confiado por mandato divino, y con la asistencia del Espíritu Santo la oye con piedad, la guarda con exactitud y la expone con verdad. Entonces, la iglesia que recibió de Dios el encargo y el oficio de conservar e interpretar la palabra de Dios para poner a los creyentes en relación personal con Dios. Entonces, al leer las Escrituras nos ponemos en relación personal con Dios. Esto es bellísimo y no debemos olvidarlo. No estamos leyendo cualquier cosa, seguimos pues claro en que esto es como una carta de Dios para nosotros, es algo en el cual Él nos está pues hablando personalmente a nosotros, a pesar del tiempo que ya lleva escrito y organizado este libro, ¿no? Ya, un segundito, tenemos 6 participantes. Entonces, los sentidos de la escritura inspirada. Según una antigua tradición, esto no es algo de hace poco, ¿verdad? Sino que desde hace muchísimo tiempo se pueden distinguir 2 sentidos de la escritura. El sentido literal, que fue el que vimos la vez pasada, géneros literarios, etcétera, y el sentido espiritual, que a su vez se subdivide. Entonces, este sentido espiritual puede ser un sentido moral, un sentido alegórico o un sentido escatológico o anagógico. Entonces, la concordancia profunda de todos estos sentidos asegura la riqueza de la lectura viva de la escritura en la iglesia. Entonces, el sentido espiritual, entonces, para recordar, se subdivide en sentido moral, sentido alegórico y sentido anagógico o escatológico. Todo basado en el sentido literal, no podemos obviar el sentido literal. Entonces, otra vez para recordar un poquito este sentido literal,
es aquel que ha sido expresado directamente por los autores humanos inspirados. Siendo el fruto de la inspiración, este sentido es también dado por Dios, que es su autor principal, que le puede discernir gracias a un análisis preciso del texto, situado en su contexto literario e histórico. Sobre este sentido es que se apoyan los demás. Entonces, el sentido literal es muy importante, pero no significa interpretar al pie de la letra el texto, lo cual sería como una especie de fundamentalismo, sino tratar de buscar el sentido que le dio el autor mismo, teniendo en cuenta la intención, el auditorio, la situación de su tiempo y el género literario. Entonces, este sentido literal requiere del uso de la crítica en sus dos vertientes, literaria e histórica. Entonces, la crítica literaria, el otro día la estábamos viendo un poquito, analiza el género literario, y la crítica histórica descubre también el momento de la cultura, la época en la que se escribió, y así conocer la intención teológica del autor. También hay que conocer el sentido que determinadas palabras tenían en su tiempo, o lo que usaban los autores para poder interpretar correctamente el texto bíblico, ¿no? Entonces, esto es un poquito de recuerdo de la vez pasada. Ajá, ahí es una manera para que nosotros pues podamos precisar bien el sentido literal. Es como tomando en cuenta, vamos a poner distintos círculos que vamos abriendo para entender algún trozo de la escritura que no entendamos. Entonces hay un círculo más cercano, abarca los versículos anteriores y posteriores al texto que vamos a interpretar. Entonces es como más cercano a ese círculo. Después el segundo círculo es el libro donde está este texto. Entonces, teniendo en cuenta el sentido global, el objetivo propio del libro, es este segundo círculo. El tercer círculo que podríamos tener en cuenta son otros escritos del mismo autor. Entonces, poder comparar con ese mismo autor qué tipo de lenguaje, de manera de hablar tiene, ¿no? Entonces, eso se hace mucho, por ejemplo, con San Pablo. Y finalmente, el círculo mayor del contexto es la Biblia. Entonces debemos tener en cuenta la revelación de Dios. Hay diversos escritos, pero todos provienen de Dios y tienden a transmitirnos una verdad única. Entonces, todos estos círculos, ¿no? A lo mejor es más enredado, pero lo que significa es averiguar un poco más, estudia un poquito más, amplía un poquito más lo que estás leyendo para poder captar mejor lo que dice. Y sin olvidar que la clave de interpretación no puede ser la ciencia, sino la sabiduría, esa sabiduría que viene de Dios. ¿Y qué es lo que busca en último término? La interpretación del sentido espiritual de la escritura, que es lo que vamos a ver ahora. Entonces, la sabiduría de Dios. Entonces, ¿qué viene siendo el sentido espiritual? Es el sentido expresado por los textos bíblicos cuando se los lee bajo la influencia del Espíritu Santo, tomando en cuenta ya, porque ya nosotros vivimos en este momento de la historia, el misterio pascual de Cristo y de la vida nueva que proviene de él. Entonces, leyéndolo ya, por lo que sabemos, ya nosotros podemos tener un sentido espiritual mucho más grande, mucho más profundo, que el que lo leía antes de Cristo. Entonces, este sentido espiritual supera el conocimiento del autor humano, aunque se apoya en sus escritos. Entonces, a lo mejor lo que nosotros estamos leyendo, escrito por David, el rey David, pues se apoya en sus escritos, pero supera el conocimiento del mismo rey David. Y se desprende no de las palabras, sino de las realidades que se ocultan bajo esas palabras. Entonces, hay realidades que ya nosotros podemos entonces, pues, como reconocer oculta bajo estas palabras.
Entonces, este sentido espiritual se divide a su vez. Entonces, es normal releer la escritura a la luz de este nuevo contexto, que es el de la vida en el espíritu. No hay una necesaria distinción entre sentido literal y sentido espiritual. Por ejemplo, cuando un texto bíblico se refiere directamente al misterio pascual de Cristo o la vida nueva que resulta de él. Entonces, ahí su sentido literal es un sentido espiritual ya de una vez. Entonces, por ejemplo, vemos más y podemos captar mejor este sentido espiritual en el Antiguo Testamento porque lo estamos comparando con el Nuevo Testamento, pero cuando ya leemos el Nuevo Testamento ya puede traer el sentido espiritual dentro de lo que está escrito como sentido literal. No sé si me explico. Por si acaso cualquiera, pues me para a tiempo. Bueno, entonces el sentido espiritual no puede jamás estar privado de relación con el sentido literal. Este continúa siendo la base indispensable. De otro modo, no se podría hablar del cumplimiento de la escritura. Entonces, hay que tener mucho cuidado este sentido espiritual, no confundirlo con interpretaciones subjetivas de la imaginación, de la especulación. Entonces, saber que, bueno, hay unos límites, nosotros tenemos que ser guiados por la iglesia, pero de todas formas tenemos el permiso de leer. Si tenemos alguna interpretación que de repente nos salga así de la mente, tenemos que analizar y ver, esto será aceptado por la iglesia, esto será correcto, lo que se me está ocurriendo en este momento, o no es una interpretación correcta de lo que estoy leyendo. Entonces, la iglesia sigue manteniendo como válida esta distinción que se usa desde antiguo de los tres diferentes aspectos del sentido espiritual. Hay el sentido moral, entonces los acontecimientos narrados pueden conducirnos a un obrar justo. Fueron escritos para nuestra instrucción. Entonces, esto lo dice, por ejemplo, San Pablo en 1 de Corintios y sacado también del libro de la Carta de los Hebreos. Entonces, moral es pues acerca del bien y el mal, lo que nosotros debemos hacer o no hacer. Después tenemos la alegórica. Esta es bellísima porque es como estos acontecimientos del pasado pues nos conducían a reconocer a Cristo cuando llegara. Entonces, podemos adquirir con esto una comprensión más profunda de los acontecimientos, reconociendo su significado en Cristo. Entonces, por ejemplo, pues podemos hablar de Noé como alguien que prefiguraba a Cristo, o el mismo Moisés prefiguraba a Cristo, sin quitarle su base histórica verdadera. Y, por ejemplo, el paso del Mar Rojo es un signo de la victoria de Cristo y por lo mismo del bautismo. Entonces, es alegórico, pero al mismo tiempo es histórico. ¿Se acuerdan que no se le puede quitar entonces su sentido literario? Y tenemos el sentido escatológico o anagógico. Podemos ver realidades y acontecimientos en su significación eterna. Esta palabra anagógico viene del griego, que significa que nos conduce hacia nuestra patria. Pero ¿cuál patria es esta vida eterna a la cual nos llama Dios? Entonces, por ejemplo, la iglesia en la tierra es signo de la Jerusalén celeste. Entonces vemos en el Apocalipsis cómo baja Jerusalén en ese momento ataviada con joyas bellísimas, con puertas de oro, etc. El sentido anagógico representa un cambio de enfoque hacia el futuro, especialmente hacia el final de los tiempos y las últimas cosas. Mira al objetivo de nuestro peregrinar por esta vida mientras somos guiados a la casa celestial. Entonces, por ejemplo, un sentido escatológico muy fuerte lo tenía el pueblo de Israel históricamente, iba caminando hacia la tierra prometida, pero es un símbolo de nosotros
caminando hacia nuestra vida eterna, ese hogar que Dios nos tiene preparado en esta tierra prometida. Entonces, también es señal de un sentido espiritual más allá, pero basado en el literal. Entonces, vamos a ver un ejemplo que nos pone por aquí San Pablo, ¿no? Entonces, en el Nuevo Testamento ya se encontraban interpretaciones espirituales del Antiguo Testamento. Y vamos a poner este caso, ¿no? Pablo, ¿verdad? Escribe. Dice la Escritura que Abraham tuvo dos hijos, uno de la mujer que era esclava y el otro de la que era libre. El hijo de la esclava fue engendrado según leyes naturales, el de la libre, en cambio, en virtud de la promesa de Dios. Entonces, ¿se acuerdan de ese pasaje, no? Abraham, que tenía aquella promesa bellísima de Dios, y que pasa el tiempo, no tiene hijo, su esposa Sara le dice, pues ten un hijo, porque no hay quien herede, y le da pues a su esclava para que tenga este hijo, y nace Ismael. Pero Dios le dice, esta no es la promesa que yo te había hecho, y más tarde nace Isaac. Entonces aquí Pablo habla de estos dos hijos. Y habla entonces, dice que esto tiene un sentido simbólico. Las dos mujeres representan las dos alianzas. Agar, que era la esclava, representa la alianza del monte Sinaí, que engendra esclavos y es figura de la Jerusalén de aquí abajo. Por el contrario, la Jerusalén de arriba es libre y esa es nuestra madre. Esto lo escribe en Gálatas. Entonces, es algo pues que va mucho más allá de lo que nosotros hubiéramos podido entender leyendo esta historia de Abraham. Pero vemos cómo el Espíritu Santo va inspirando. Entonces, este método de interpretación alegórica y anagógica dominará la iglesia primitiva desde el tiempo de Clemente de Alejandría hasta el siglo IV. Orígenes también, que vivió en el siglo III. Es quizás el mayor representante de esta clase de interpretación. Entonces son personas que tuvieron pues mucho esta ayuda del Espíritu Santo para interpretar las escrituras de esta manera espiritual. Por el otro lado, el sentido moral, ¿verdad? Se preocupa por las lecciones morales que pueden derivarse del texto bíblico. Si los eventos en el pasado de Israel fueron puestos en las escrituras como advertencia para los que vivimos en los últimos tiempos, como nos dice San Pablo, entonces podemos aprender cómo debemos vivir prestando cuidadosa atención a la historia de Israel, a las palabras de los profetas y a las exhortaciones que se encuentran en las tradiciones sapienciales de Israel y de hecho en toda la Biblia. Entonces el sentido moral. Entonces aquí teníamos el alegórico, el sentido moral. Casiano, otro ejemplo, escribió esta pues, explicación, ¿no? Acerca de Jerusalén. Y entonces él dice, la única Jerusalén puede ser entendida de cuatro maneras diferentes. Primero, en el sentido histórico, en la ciudad de los judíos. Alegóricamente, es la iglesia de Cristo. Anagógicamente, es la ciudad celestial de Dios, que es nuestra madre. Y en sentido moral, es el alma humana. Entonces, él le encuentra los cuatro sentidos a la descripción de Jerusalén. San Agustín presenta una división similar en cuatro partes en su obra, ¿verdad? De Génesis ad Literam. En todos los libros sagrados deberíamos considerar las verdades eternas que enseñan los hechos narrados, los acontecimientos futuros predichos y los preceptos o consejos que se dan. Entonces, las verdades eternas que enseñan es lo anagógico.
Los hechos narrados, los acontecimientos futuros predichos, pues sería lo alegórico, y los preceptos o consejos que se dan, viene siendo el sentido moral. Ok, hay algunas personas que tienen este nuevo sentido, vamos a poner relativamente reciente. Ellos eran los antiguos y que se siguen usando. Pero este nuevo sentido, que se llama el sentido pleno, se define como un sentido profundo del texto, querido por Dios, pero no claramente expresado por el autor humano. Significa ver este texto a la luz de la totalidad de la escritura, a la luz de la tradición y echando mano de la analogía de la fe. Es un sentido más profundo que el literal. Entonces, a la luz de la totalidad de la escritura, a la luz de la tradición, a la luz de la analogía de la fe, ya eso lo habíamos visto, que pues siempre que vayamos a hacer una interpretación es así. Entonces, por ejemplo, hay este pasaje de Isaías que dice, pues bien, el Señor mismo va a darnos una señal. Y aquí que una doncella está encinta y va a dar a luz un hijo y le pondrá por nombre Emmanuel. Entonces, esto dicho por Isaías. Mateo mismo, o sea, Mateo, el Evangelio de San Mateo, nos dice en el capítulo 1, todo esto sucedió para que se cumpliese el oráculo del Señor por medio del profeta. Ved que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y le pondrán por nombre Emmanuel. Entonces, esa palabra que estaba escrita, que podía entenderse como doncella, también se puede entender como virgen, y es así como la entiende Mateo. Entonces, se trata del significado que el mismo autor de un libro de la Biblia atribuye a un texto bíblico anterior cuando lo vuelve a emplear en un contexto que le confiere un sentido literal nuevo, o bien de un significado que una tradición doctrinal auténtica o una definición conciliar da a un texto de la Biblia. Ahora, en verdad, en definitiva, se puede considerar que este sentido pleno es otra manera de designar el sentido espiritual del texto bíblico, en el caso de que en que el sentido espiritual se distingue del sentido literal. Entonces, es algo bastante parecido. Yo creo que más bien nos puede complicar un poquito. Yo creo que los otros tres sentidos eran un poquito más claros. No que no existan, sino que para nosotros utilizarlo, para poder aprovecharlo mejor, me parece que los otros tres son bastante más sencillos. Bueno, la Sagrada Escritura es una obra de conjunto, inspirada por el Espíritu Santo. El plan de conjunto pertenece al Espíritu Santo como autor principal. Cuando un texto bíblico se refiere directamente al misterio pascual de Cristo o a la vida nueva que resulta de él, su sentido literal es un sentido espiritual. Este es el caso habitual en el Nuevo Testamento. Entonces tenemos que ambos sentidos van compenetrados y los podemos entender fácilmente sin necesidad de demasiada ayuda. Pero el Antiguo Testamento es la parte de la Biblia más a propósito para la exégesis cristiana para buscar este sentido espiritual. Entonces, para aprovechar mejor el Antiguo Testamento, tenemos que buscarle su sentido espiritual. Los textos tienen en numerosos casos un sentido religioso y espiritual, tanto como sentido literal. Y la fe cristiana reconoce en estos textos una relación anticipada con la vida nueva traída por Cristo. El Nuevo Testamento reconoce en él el cumplimiento de las Escrituras. Entonces, es normal releer las Escrituras a la luz de este nuevo contexto, que es el de la vida en el Espíritu. Entonces, no sé si quieran, antes de seguir adelante, no nos queda mucho, pero hacer una especie de práctica aquí de cómo podríamos leer, por ejemplo, la historia de Noé. Entonces,
si quieren, pues nos recordamos un poquito de la historia de Noé y vamos a ver qué sentido espiritual le podemos encontrar. Tomando en cuenta que no todo el Antiguo Testamento tiene este sentido espiritual, muchas veces nos tenemos que quedar con el literal porque no le podemos sacar más allá, aunque a lo mejor pues nos falta es la práctica, la ayuda del Espíritu Santo, pero en algunos casos es bonito hacerlo nosotros mismos, ¿no? Entonces, vamos a ver si quieren hacer esta práctica de el sentido espiritual, pero en este texto de la historia de Noé. Entonces, si quieren, se los cuento un poquito, ¿no? ¿Cuál es la historia de Noé? Para ponernos un poquito al tanto, ¿no? Entonces, sencillísimo, no lo voy a leer en la Biblia porque sería más largo de la cuenta, pero ¿qué sucede? Dios que ha creado el mundo, ve este mundo lleno de pecado, ve este mundo pues en que el ser humano tiende siempre hacia el mal. Dice, Dios se arrepiente de haber creado al ser humano, son palabras bien duras, pero Dios ve a este hombre que es justo y habla entonces con Noé, que es el único justo en esta tierra, y le dice, Noé, vas a hacer un arca, un barco, y le hace todas las características de este barco, y le dice, vas a meter en él a tu familia, a tus hijos, a tu esposa, a las esposas de tus hijos, y de cada animal, pues vas a escoger una pareja. Hay otros animales por los que también vas a llevar, pero que se ve que eran más bien pues como para comida, porque es una cantidad más grande que la pareja. Pero Noé va obedeciendo a Dios, va haciendo todo esto que Dios le manda, y comienza este diluvio, 40 días, 40 noches de agua. Por último, Noé, pues al término de estos 40 días, manda fuera primero un cuervo, después una paloma. Por último, llega esta paloma con una ramita de olivo o de laurel en el pico. Ya Noé va viendo que el agua va bajando. Y después entonces esta paloma no regresa en otra vez en que ya Noé abre las ventanas y sale la paloma. Y Noé ve, significa esto, que ya hay árboles y que el agua ha bajado y entonces pues ya está cercano el momento de bajar del arca, de salir del arca. Y se puede decir que entonces en ese momento cuando Dios ya encuentra a Noé y su familia, hace con ellos una alianza y les promete, no voy a volver a acabar de esta manera con el género humano. Entonces, vamos a ver el sentido, este es el sentido literal, ¿no? Este es el sentido de la historia de Noé. Pero vamos a ver qué sentido espiritual le podemos conseguir. Entonces, vamos a comenzar con el sentido moral. Vamos a ver si alguien me quiere decir qué sentido moral encuentra en esta historia. Ajá, Milagros. Ajá. No sé si había alguien. Milagros, ¿tú querías contestar? Ana, Ajá. Ana, tienes el micrófono apagado. Ana está hablando, Ay, pero perdón. Ana estaba hablando, pero tenía el micrófono apagado. Ok. Ah, ok, gracias, Milagro. Ok. Ajá. Okay. De No, nada, Anita. ok, gracias. No, que yo estaba diciendo que el sentido moral es la enseñanza de que todos nos debemos portar bien, porque Dios, a pesar de ser misericordioso, también es justo. Y bueno, Noé, por ejemplo, fue el único que se portó bien, Noé y su familia, y por eso Dios lo ayudó a salir adelante, digo yo. Ok. Ajá. Entonces vemos cómo en cierto momento también Dios es justo, ¿no? Y pues Sí. el mal pues no es lo que él quería. Ok, vamos a ver si alguien le quiere completar.
O sea, el sentido moral es, vamos a decir, como una especie de guía, de orientación, de enseñanza para manejar todos los eventos que se nos presentan en nuestras vidas, que distribuyan entre ciertas circunstancias y que nos orienta a decidir una toma de decisión más acertada eh, para el bien, pues, más hacia el camino del bien, ¿no? Entonces son orientaciones, caminos, guías, enseñanzas, directrices, toma de decisiones, son orientaciones que nos permiten afrontar todas las eventualidades que se nos presentan en el día a día a cada una de las personas. Ok. Y vemos eso, ¿no? Que Dios pues está viendo este mal y no es lo que Él quiere, nos está diciendo por ahí, no es el camino, ¿no? Ok. Creo que hay otra cosa, Ajá. que es que nos enseña que también las personas que Dios escoge para hacer algo tienen que tener una fe y una obediencia, porque Noé hubiera podido decir, no, eso no lo hago yo. Digo que, o sea, hay que obedecer y hay que tener fe en Dios cuando hay una inspiración. Ok, entonces el sentido moral sería también que la fe conlleva a la obediencia. Entonces la respuesta nuestra a Dios no puede ser una fe en la cual después hagamos lo que nosotros queramos, ¿no? Tenemos que entonces hacer, pues, ser coherentes. Si la fe en Dios es verdadera, yo lo obedezco. Ok, perfecto. Muy bien, entonces vamos a ver ahora el sentido alegórico, ¿no? Y vamos a ver ese sentido alegórico en la figura de Noé. Vamos a ver qué dirían ustedes acerca de esa figura que en referencia a Cristo. Que la obediencia de Noé lo llevó a estar más en contacto con Dios y eso. Según lo que dice aquí, alegórico es un reconocimiento del pasado que nos lleva a Jesús. O sea, que es algo que, por ejemplo, hacer lo que hizo Noé del arca y de todas esas, lo llevó a Dios, lo llevó a encontrarse con Dios, digo yo. Ok, pero yo creo que ahí hay algo más. Vamos a ver Ajá, O sea, Milagro. el sentido alegórico, específicamente con Cristo, ¿no? Sí, Es algo tan importante porque hay el sentido de la existencia de Cristo como la figura más resaltante de la historia. Existe él un acontecimiento que cambió el curso de la historia. ok. Es la magnitud que implica ese acontecimiento dentro del curso y de la influencia que ejerció dentro de su contexto histórico junto con el resto de eh, a posteriori, pues, ese curso que hizo de los acontecimientos de lo que él fue capaz de hacer. Entonces, es este sentido alegórico, ¿no? Ajá. Esta comprensión tan importante, ¿no? Todo lo que dejó en huella, y ahí también implica la parte de la fe. Estuvo presente, pues, estuvo presente, existió, hay evidencia. eh, eh, Ajá. bueno, es más grande, bueno, es lo que yo pienso en esa parte, ¿no? Del sentido del acontecimiento, de lo que implicó todos los eventos posteriores, ¿no? En el curso de Ok. la historia hasta la actualidad y más allá. Ajá. Entonces con Cristo, ¿verdad? Viene una nueva creación. Con Noé empieza una nueva creación también. Se puede decir que en ese sentido, ¿verdad? Noé es prefigura también de Jesús. Entonces, es una persona a
a través de la cual con su obediencia se va a producir una novedad, una nueva creación. Vamos a comenzar de nuevo. Pero eso pues sucede al máximo con Jesús. Sara. Bueno, no sé si ya lo dijeron porque se me fue la conexión un tiempecito, pero me parece que también, o sea, como que tanto el arca de Noé podría simbolizar la cruz, ¿no? De madera, como que es el vehículo, digamos, para la resurrección, donde resurge otra vez la vida, y después la promesa de Dios que con el arco iris, pues que más nunca volverá a castigar así a la humanidad, ¿no? Entonces es así como la muerte, y después la resurrección a través del arca, en similitud de la cruz, y la nueva vida, ¿no? No sé. Okay. Entonces, bueno, eso es verdad. En general la iglesia más bien reconoce al arca como símbolo de la iglesia. Fíjate tú, más o menos lo que tú dices, pero lo que he leído yo varias veces es el arca es símbolo de la iglesia. Entonces es así como que, ok, queremos salvarnos, estamos con la persona, ¿verdad? Que en ese momento representaba lo que iba a ser Jesús en su momento, era Noé. Los que están con Noé son los que se salvan. Entonces los que estamos con Cristo pertenecemos a la iglesia por estar con Cristo, ¿verdad? Entonces esa arca es símbolo de la iglesia. Entonces, claro, la iglesia también se forma gracias a la cruz, entonces también puede estar en esta dinámica parecida, ¿no? Ajá, Milagro. Ajá, hay varios aspectos importantísimos dentro de la Biblia. Por ejemplo, cuando hacen mención a María, ¿ok? Ajá. Ya preparando el terreno a lo que se venía, ¿ok? Esperando al Mesías, ¿ok? Y eso se describe ya desde el Antiguo Testamento. Cuando se habla del Cordero, ¿ok? Ajá. La simbología del Cordero de Dios, ¿ok? Sí. Ya desde el Antiguo Testamento ya está preparando el escenario a que Jesús iba a ser el Cordero de Dios, ¿ok? A través de bastante, hay muchas, de verdad, muchísimas, pero Muchísimo. por lo menos en esa parte recordando todos esos eventos del Antiguo Testamento con todo esa preparación de continuidad, nunca anticipada. De hecho, cuando se hace la presentación del niño en el templo, siempre lo digo porque José y María mantienen la tradición, ellos nunca rompen con la tradición del Antiguo Testamento. Sí. Ellos siguen el cumplimiento de las doctrinas y de la tradición judía, ¿ok? Basadas en el Antiguo Testamento. Entonces, es una continuidad, nunca es una ruptura, pues, que tiene que ver diferente. De hecho, cuando se hace la presentación, el jefe del templo dice lo que iba a hacer Jesús y de lo que le iba a esperar a María, de lo que iba a representar él. Entonces, es todo, esto es una secuencia bastante, hay muchísimas Muchísimo, cosas. ¿no? Sí, sí. Sí, entonces, bueno, y para seguir aquí con lo de Noé, ¿verdad? Vamos a ver, entonces, Noé, entonces, fíjense qué bonito cómo lo describe. La escritura dice, era el único justo. Entonces, esa palabra, el único justo, ¿quién es el que vino, que es el único justo verdaderamente? Prefigurado por Noé, pero verdaderamente era el único justo, es Jesús, que es el único que nace sin pecado. Entonces,
estaba prefigurando entonces a ese único justo. Entonces, vamos a ver ahora la parte anagógica, ¿no? La escatológica. ¿Qué significa? Profe, disculpe, Ajá. disculpe que le interrumpa. Y Dime. muchas veces Jesús, cuando hablaba en el templo y le hablaba a sus discípulos o hacía algo, él siempre decía, y se ha dicho esa frase, o sea, y se ha cumplido o se ha dicho. Exacto. Es lo que simplemente estaba diciendo algo que venía ya, que ya estaba pautado en el Antiguo Testamento. Sí, Así es. Sí, sí, sí. señor. Entonces, Acá se y me había cuando, olvidado fíjate esa parte. que cuando él encuentra a los discípulos de Maús, les va explicando las escrituras. Me imagino yo cuántos pasajes como este les habrá explicado a aquellos que iban caminando con aquella tristeza y que van viendo entonces cómo Jesús estuvo prefigurado en las escrituras que ellos conocían también. Y entonces ha de ser una maravilla oír estas explicaciones, pero de la boca de Jesús, ¿no? Ajá. Ana Beatriz, ¿tú habías levantado la mano? Bueno, para lo que lo que estabas preguntando del escatológico y analógico. Ajá. Me imagino que es que como el arca, el arca es como si fuera la iglesia, el símbolo de la iglesia. El arca llevó a Moisés, a Noé, lo llevó hacia una nueva vida. Jesús, siguiendo a Jesús en la iglesia, nos lleva a nosotros a la vida eterna, a una vida de felicidad. Exacto. Ajá. Y tenemos entonces también el símbolo del agua, el diluvio, ¿no? Entonces, ¿qué sería ese símbolo del agua? Hablando entonces escatológicamente. Bueno, ajá, Con respecto, pero con respecto al agua, ajá, el agua, al bautismo. exactamente. Ajá, Ok. se pasa, ¿verdad? Pasa el agua, es como el símbolo del bautismo, que es un nacer de nuevo, un quedar sumergido. Entonces, cuando se hace la bendición del agua, justamente se lee este pasaje de Noé. Para los bautizos, cuando hacen la bendición del agua, es este pasaje uno de los que se lee, de cómo Noé, pues, a través de esos 40 días en el arca, pues llega a esta vida nueva, ¿no? Entonces, el símbolo del bautismo. Entonces, bueno, yo creo que es más amplio todavía, pero no vamos a seguir aquí, ¿verdad? Pero es bonito cuando uno encuentra estos pasajes, cómo verdaderamente cambia ya y aprendemos mucho más y vemos cómo Dios estaba en lo que se llama la providencia divina. Es algo bellísimo ver la providencia divina, cómo Dios a través de otros sucesos, historias, etcétera, pero va preparando este momento histórico de Jesús. Y a través de la providencia divina nos tenía en cuenta a nosotros y tendría en cuenta hasta este momento de nosotros tratando de entender un poquito más su palabra, la Sagrada Escritura, para ese encuentro que queremos tener más profundo con él, ¿no? Entonces, la divina providencia. Bueno, hacia otro tema, ¿no? Tenemos hermanos separados que interpretan la Biblia de una manera totalmente diferente, ¿no? Entonces, ¿por qué los protestantes, por ejemplo, predican algunas verdades diferentes a la Iglesia católica si la Biblia es la misma para todos? Entonces, tenemos que recordar que los protestantes tienen la Biblia como única fuente de revelación. ¿Se acuerdan que nosotros tenemos la tradición y la revelación? Perdón, la revelación está en dos fuentes, la tradición y las Sagradas Escrituras. Pero no podemos quitar la tradición apostólica porque perdemos entonces aún la manera de saber cuáles libros aceptamos o no aceptamos. Es la tradición apostólica la que hizo el canon de la Escritura en base a la ayuda del Espíritu Santo que le da el magisterio de la Iglesia.
nuestros hermanos separados no tienen ni la tradición ni el magisterio de la iglesia. Entonces, la reforma de Lutero trajo consigo un enfoque interpretativo totalmente diferente. Entonces, Lutero toma algunas palabras, como por ejemplo esta, ¿no? Esta frase, hemos sido justificados por la fe. ¿Qué dice entonces Lutero? Solo la fe salva. Eso es algo que él sacó como interpretación propia. Entonces, él toma entonces esta clave para entender toda la escritura y llega a la conclusión de que cada persona puede interpretar esta interpretación espiritual como le parezca, pero a medida que pasa el tiempo, los reformadores, estos que siguen a Lutero, se alejan cada vez más de la interpretación alegórica y caen entonces en tener una interpretación cada vez más literal, más fundamentalista, se puede decir, ¿no? Entonces, más énfasis en lo literal que en lo alegórico. Entonces, es una manera de interpretar totalmente diferente, sin la ayuda del Espíritu Santo que ha ofrecido como garantía al magisterio de la iglesia. Entonces, por ejemplo, este sentido literal es clásico con la palabra hermanos de Jesús. Entonces, muchísimos de nuestros hermanos separados aprovechan esta frase, esta palabra, hermanos de Jesús, para negar la virginidad de la Virgen. Y no saben entonces que la interpretación correcta, no solamente espiritual, sino la literal, ¿verdad? La palabra hermanos se utilizaba en aquella época para los primos y parientes cercanos. Entonces vemos, por ejemplo, en el Antiguo Testamento, con la historia de Abraham, cómo nos cuenta de su sobrino Lot, que salen juntos hacia la tierra que Dios les va a dar. Sale Abraham con Lot, con Sara, la esposa de Abraham, pero en cierto momento llama a Lot hermano. Entonces uno diría, bueno, llama o es sobrino o es hermano. Era la manera de hablar. Un pariente cercano se le podía decir hermano. Entonces es algo que tenemos que tomar en cuenta, pero que nuestros hermanos separados pues lo toman tan literal que no aceptan entonces sino cambiar todo el significado de algo importantísimo como es la virginidad de la Virgen en base a su interpretación de la palabra hermano. Entonces, lo más importante para leer la Biblia es tener mucha humildad y apertura de corazón, pero junto con mucha docilidad a la enseñanza del magisterio de la iglesia. Única garantía de que no vamos a hacer decir a la Biblia lo que nos conviene a nosotros, lo que queremos, o algo totalmente equivocado. Entonces, hay algunas pues, explicaciones de la Biblia bellísimas. Hay de todos los padres de la iglesia, toda una recopilación en la iglesia bellísima, es algo bien profundo. Tenemos explicaciones sencillitas, pues los padres tratan de dar una explicación en misa después de la lectura de la palabra de Dios. Y podemos ir pues, abriéndonos a ir leyendo, pues viendo en estas reflexiones toda la riqueza de la palabra de Dios. Una pregunta. Una pregunta. Tú te dijiste que de la Biblia era mejor leerla unas partes primero y otras partes después. ¿Cómo se sabe cuáles son las primeras partes que se podrían leer? ¿Qué es lo recomendable? Mira, yo le diría al que me preguntara así de verdad, que primero leer por lo menos uno o dos de los evangelios. Porque como vimos, el Antiguo Testamento se aclara con la figura de Jesús. Entonces, si empezamos a leer el Antiguo Testamento sin conocer la vida de Jesús, sin saber cómo Jesús cumple en él todas estas profecías, vamos a estar pues un poquito con la pata coja. Entonces, empezar con la vida de Jesús. Pero mientras leemos la vida de Jesús o ahí mismito, ya podemos ir, por ejemplo, al Génesis y al Éxodo, porque son las raíces. Entonces, ya conociendo al arbolito que salió, vamos a las raíces, porque muchas veces en el mismo Nuevo Testamento hablan de
pues, cosas que están en el Antiguo y que se ve que eran importantes para ese cumplimiento en Jesús. Entonces, por ejemplo, el Éxodo es importantísimo, como decía Milagro, el Cordero de Dios, ¿quién es? ¿Por qué Juan Bautista llama a Jesús Cordero? No tenemos nosotros ninguna idea del Éxodo, de cómo Dios mandó, cojan el cordero, lo matan, lo comen, ese es el cordero de Pascua, esa es la comida para todos, tienen que comerlo completo, y es como el sacrificio que se va a ofrecer, y con la sangre del cordero va a quedar la casa, la familia protegida. Pues todo eso hablaba de Jesús, pero si no lo conocemos y leemos únicamente el pedacito de Juan Bautista diciendo este es el Cordero de Dios, vamos a perder un poquito de esa riqueza, ¿no? Entonces, después de leer uno o dos de los evangelios, vamos un poquito hacia atrás, vamos a leer el Génesis, el Éxodo, y bueno, de ahí en adelante ya un poquito, pues, los hechos de los apóstoles. Muchos católicos, ¿verdad?, no leen los Hechos de los Apóstoles. Es un libro importantísimo, bellísimo, porque es esta iglesia que sale a predicar y cómo Jesús estaba con ellos, cómo siguen haciendo los mismos milagros que hace Jesús, cómo aguantan persecuciones, y pues, la conversión de San Pablo, que es importantísima para después, pues, leer sus cartas también, que ya es una explicación de cómo ser cristiano de una manera práctica, se puede decir, ¿no? Entonces, más o menos ese sería el orden que yo les diría. No sé si eso no es obligatorio en absoluto, yo no le he visto que lo pongan en obligatorio, pero bueno, los salmos, no podemos quedar sin los salmos. Fíjense que si nosotros vamos a misa diariamente durante unos 3 años, casi que tenemos una visión completa de la Biblia. ¿Okay? Porque cada día va trayendo una lectura, y esa lectura del Antiguo Testamento muchas veces concuerda con la del Nuevo. Entonces, y con un salmo que completa. Entonces es algo bien bonito que la misa nos va poniendo al día con la palabra de Dios. Bueno, y si no tenemos la misa, no podemos ir, hay la palabra diaria, ¿no? El Evangelio del día, que no es solamente el Evangelio del día, viene con esta primera lectura y este salmo. Entonces, eso también está en muchísima, bueno, facilidad en el Internet. Uno se mete Evangelio de hoy y lo consigue facilito, y ese es el Evangelio de hoy que van a leer en China, en Vietnam, en Caracas y en Brasil. En todas partes del mundo en ese momento, a no ser que haya una fiesta especial, es la misma lectura. Evangelio y primera lectura. Entonces, a lo mejor uno podría decir, bueno, después de que me leí esta primera lectura de algo del Antiguo Testamento, me gustaría completar un poquito de qué se trata, de qué momento fue esto, qué sucedió. Entonces, ponerlo un poquito en contexto. Y otra preguntita y rapidita. Pero Ajá. en esta época de Pascua, no se lee la primera lectura, no es del Antiguo Testamento, sino siempre de los Hechos de los Apóstoles. Sí, creo que toda la Pascua hasta Pentecostés es de los apóstoles, pareciera. Ajá. Ok. Sí. Bueno. Entonces, conclusión por aquí. La Iglesia posee esta rica tradición en la interpretación de la Sagrada Escritura que podemos aprovechar muchísimo. Esta tradición comenzó ya en el Nuevo Testamento, vemos que los apóstoles hicieron pues esta concatenación de esto va con esto, ¿no? Ayudados con el Espíritu Santo, donde el Antiguo Testamento se interpretó con relación a Cristo y fue desarrollada por los primeros padres de la Iglesia, quedando sistematizada en el periodo medieval. Aunque los estudios modernos y contemporáneos han adoptado nuevos medios y ayudas a la exégesis, en las palabras del Papa Pío XII, las bases sentadas por los primeros padres de la Iglesia y por la Iglesia medieval continúan siendo el soporte de investigaciones posteriores sobre el significado del texto bíblico. Esto es bien bonito. También cuando vemos la conversión de algunas personas, el otro día alguien me nombró a Scott Hahn. Scott Hahn
que no era católico, más bien pensaba que estábamos totalmente equivocados, pues comenzó a leer los padres de la iglesia, porque decía, bueno, si esto es el origen, estos son los primeros, y a través de los padres de la iglesia se fue dando cuenta que la iglesia católica era la que mantenía todo aquello de lo cual hablaban ellos, ¿no? Entonces, los antiguos padres de la iglesia no estaban limitados por un solo significado del texto, sino que permitieron que el texto bíblico expresara su mensaje de diferentes maneras. Y estos modos diversos equivalen a los niveles de significado. Entonces, es lo que llamamos en los sentidos de la escritura, ¿no? Que fue lo que vimos. Entonces, hay estos dos sentidos, literal y espiritual, y dentro del espiritual, el moral, el alegórico y el escatológico. Y ahora, pues, dentro de esta nueva manera de seguir estudiando, este sentido pleno. Bueno, si alguien tiene preguntas. Bueno, el otro día, no pregunta. Yo el Ajá. otro día oí de alguien que se convirtió que era judío y se convirtió porque empezó a leer algo, él conocía el Antiguo Testamento bastante bien, y cuando empezó a leer el Nuevo Testamento, dijo, no, pero sí, esto es lo que decía el Antiguo Testamento, y se convirtió. Sí, porque es como que ya, ahora sí se realizó lo que Sí. estaba predicho por aquí. Entonces, de verdad que es algo bellísimo, ¿no? Esa manera de Dios ir preparándonos. Bueno. Ok, entonces, bueno, si no más preguntas, terminamos por hoy. Vamos a rezar, vamos a pedirle al Espíritu Santo que nos siga guiando para profundizar cada vez más y aprovechar cada vez más. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía tu Espíritu Creador y renueva la faz de la tierra. Oh Dios, que has querido iluminar los corazones de tus hijos con la luz de tu Espíritu, haznos que, guiados por tus inspiraciones, obremos siempre rectamente y gocemos de tus consuelos. Por Cristo nuestro Señor. Amén. Amén. Y vamos a rezar una Ave María. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.